Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Muy agradecidos porque Dios nos permite una vez más conectarnos en estos videos en directo que venimos haciendo desde muchos años. Y agradecidos a Dios también porque nos permite estar juntos unos con otros en esto que llamamos proverbios, la sabiduría práctica y la práctica de la sabiduría. El proverbio de hoy y la reflexión que quiero compartir es la bienaventuranza de que se compadece de los pobres. El menosprecio a las personas es menosprecio al Creador que da vida al ser humano. Vimos en el proverbio anterior que el pobre es odioso hasta a sus parientes, o que todos los hermanos del pobre lo aborrecen, o que los amigos se distancian del pobre. Pero en el próximo video, es decir, el video que vamos a ver ahora, tenemos la bienaventuranza del que se compadece de los pobres, ¿sí? Vimos entonces en el video anterior que el pobre es odioso aún a sus parientes, pero muchos son los amigos del rico. Pero vemos en este proverbio, que es el proverbio 14:21, que aquí habla de la bienaventuranza o que es bienaventurado aquel que se compadece de los pobres. Miren ustedes, la bienaventuranza es un estado de bendición por estar alineado a la voluntad de Dios. Aquella persona que no se alinea a la voluntad de Dios es desventurado, que vendría a ser todo lo contrario. Proverbios 14:21 dice, el que menosprecia a su prójimo peca. Es decir, erra al blanco, está corrompido. Pero el que se compadece de los pobres es bienaventurado. La primera parte se refiere al menosprecio que un ser humano siente por otro ser humano cercano a él. El prójimo es aquel que está cerca y con alguna necesidad. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nosotros lo podemos encontrar en Mateo 19:19, 22:39 y en Marcos 12:31. También Pablo replicó estas palabras en Romanos 13:9 y en Gálatas 5:14. Jacobo las replica en 2:8. También replica esta frase, también replica estas frases, Jacobo también replica esta frase. Pero ¿dónde están sentadas las bases para estas palabras? Estas palabras tienen sus bases en el libro de Levíticos, en 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si, siempre que aparece esta frase, hay una necesidad, ¿sí? El prójimo es aquel que está más cerca y con alguna necesidad. Jacobo dice en capítulo 3, 9 al 12, que con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Tenemos en este proverbio un contraste que tenemos que tener en cuenta entre el que menosprecia a su prójimo, al cual podemos llamar desventurado, y el que se compadece de los pobres, el cual es bienaventurado. Analicemos la palabra bienaventurado porque también se puede traducir bendito. En el libro de Proverbios tenemos 2 veces la palabra hebrea asrau, que termina con W o W, que se traduce bienaventurado, bendito o feliz. Y acá está lo maravilloso de esto. En el caso de estos 2 proverbios, se refiere al estado, ¿sí? Se refiere al estado de bendito o feliz por la acción e intención nacida en el corazón. Veamos lo que dice en el proverbio 16:20, donde la palabra bienaventurado, asrau, también está allí. El que atiende la palabra hallará el bien,
y el que confía en Yahvé es bienaventurado, es decir, un estado de bendición. El que se compadece de los pobres es bienaventurado, pues está haciendo aquello que Dios ordena. Por tanto, todo lo que es su voluntad es agradable, y lo que a Dios le agrada, Dios bendice. Repito esta frase, lo que a Dios le agrada, Dios bendice. Entonces, cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestro estado es bendito. También podemos decir que somos dichosos o felices, pues la sensación de alegría es espiritual más que almática, es mucho más profunda que simplemente el alma, ¿no? Es como cuando decimos el gozo de la salvación, es decir, esa alegría profunda que hay en el ser humano cuando se siente perdonado por Dios y limpio. Ese estado de bendición, ese estado de bienaventuranza, es para aquel que se siente realmente perdonado. La confianza en Dios se basa fundamentalmente en conocerlo a través de su palabra. Por eso, el proverbio comienza diciendo, el que atiende la palabra hallará el bien. Por supuesto que se refiere en este momento o hasta este momento al viejo pacto o escrituras hebreas. Pero nosotros podemos agregarle sin temor a equivocarnos que el que atiende a toda la Biblia, es decir, viejo pacto, nuevo pacto, hallará el bien. E inclusive hallará lo bueno y también hallará lo mejor. Hallará lo agradable, lo acertado, lo que a Dios le agrada. Por eso es puesto en la posición de bendito. Qué maravilla que es esto. Volvemos a Proverbios 14:21 y nos encontramos con un contraste muy ligado a lo que Dios le agrada y lo que rechaza. Si vemos el proverbio en las dos partes, tenemos una parte que es rechazada por Dios y una parte que es agradable a Dios. ¿Ven? Observemos, vamos a observar esto. Todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando un ser humano menosprecia a su cercano, sea su vecino, amigo, compañero, conciudadano o cualquier persona con la que puede relacionarse, está menospreciando o menosprecia al Creador. Observemos lo que dice Proverbios 19:17. El que da al pobre presta a Yahvé y él se lo devolverá. ¿Ven? Cuando aprendemos a confiar en Dios, entendemos por su palabra que compadecernos de aquellos que tienen necesidad es una inversión a la cual Dios mismo responde. Él devuelve lo que hemos invertido en nuestro prójimo. El pobre no puede devolver, por eso es bendito el que da. Solo Dios puede devolver lo dado al pobre. ¿Sí? Por eso el proverbio dice que el que da al pobre, a Yahvé presta o a Dios presta, porque Dios es el que devolverá, ¿cierto? Entonces, el que se compadece de los pobres se coloca en una posición de bendición por actuar desde el corazón a favor de los pobres. Miremos un poco más en el interior del ser humano. Proverbios 11:12 dice, quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. Este proverbio declara que el desprecio al prójimo proviene de alguien que no tiene sentimientos, carece de entendimiento, está vacío de sabiduría, pero el inteligente guarda silencio. El menosprecio al prójimo es un defecto humano. El menosprecio al prójimo es un defecto humano. Es un ser humano bajando el precio a otro ser humano. Pero hubo alguien, y con esta reflexión quiero cerrar este momento, hubo alguien que se compadeció de nosotros a tal punto que descendió de su trono y su gloria para demostrarnos su amor y el alto precio
alto precio con que nos preciaba, el alto precio con que nos preció, que nos puso precio. Era tan alto que dio su vida y su sangre para pagar el costo de nuestro pecado. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Mesías de Israel. El diablo, un ser creado, desprecia al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero Jesús se compadeció de esta humanidad perdida. Tenemos a alguien que menosprecia, que nos menosprecia, y tenemos a alguien que se ha compadecido de nosotros. Jesús. Jesús, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros y por ese alto precio con que Él nos preció y nos apreció, dio su vida en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Quiero orar, finalizando este momento, para dar gracias a Dios por haberme permitido compartir este tiempo con ustedes y haber podido compartir este maravilloso Proverbios 14:21 por el que pasamos hoy y luego continuamos. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido, Dios, por tu gran amor y tu misericordia. Pongo mi vida en tus manos, clamando también por la vida de aquellos que te necesitan. Aquellos que en este momento, Dios mío, se sienten menospreciados por los demás seres humanos, pero que vos estás mirando eso y que sin duda, Señor, te suplicamos que intervengas para que todo ser humano que se siente hoy menospreciado pueda entender, pueda comprender el valor que vos le has dado, el valor que tiene, porque de tal manera amaste, nos amaste y amaste a todos, a toda la humanidad, que diste tu vida en la cruz para que nadie se pierda, sino que todo aquel que cree tenga vida eterna. Te lo suplico en el nombre de Jesús, y en este momento seguramente tus ojos están mirando a aquel que se siente menospreciado, y que también estás mirando al que menosprecia, y que sin duda tanto uno como el otro recibirá su justo pago y recibirá su recompensa según como haya actuado. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos cuando nos veamos.